Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, buenos días, gracias. Aquí ya nuevamente en un tema más para esta mañana, que Dios nos hable, que Dios se comunique con nosotros y estamos ya preparados para dar un mensaje que viene de parte de Dios ahí en la palabra y que comunica a nuestras vidas. Bien, gracias todo. Bueno, Rosario, sí, muchas gracias por su tiempo. Entonces, iniciamos con el tema. Sí, entonces se llama Dos clases de personas, el tema de hoy, dos clases de personas. Y bueno, está tomado, ¿verdad? Este es el título que le puse, pero bueno, está tomado más bien de la palabra de Dios, ahí donde habla de esa casa que está edificada sobre la roca firme. Y si se hace uno una imagen acerca de esa casa sobre la roca, puede uno imaginarse una casa eh, fortalecida debajo y arriba una preciosa casa, ¿verdad? Edificada sobre esa roca. Y esa roca de la que vamos a hablar en esta mañana es Jesucristo. Entonces, pues es una de las enseñanzas que podemos tener en la palabra y que nos habla desde que somos pequeños, ¿verdad? O que ya conocemos esta historia acerca de la casa que está fundada sobre la roca. Pues es muy bonita la historia y es una narración que llega a nuestros corazones y por eso el día de hoy tenemos este tema. Y una de las enseñanzas que nos da Jesús muy práctica, ¿no? También es este tema de cómo edificar la casa sobre la roca. Y pues Jesús siempre prácticamente pues nos enseñaba didácticamente, nos enseñaba con ilustraciones hermosas, ¿verdad? Acerca de la vida, del reino de Dios, cómo era, y pues esta es una de ellas, por eso me agradó para esta mañana transmitírselas, ¿verdad? Y que podamos platicar acerca de ello, que podamos escuchar lo que Dios dice, porque es esto de parte de Dios para nuestra vida. Y bueno, en este Sermón del Monte, cuando se resalta la diferencia entre una persona prudente y una persona imprudente, ahí está Jesús en este sermón, ¿verdad? Hablando a todos los que estaban escuchando en ese momento, ¿verdad? Acerca de las cosas del reino, y de lo que les habla es de tener ese corazón prudente, de tener esa vida de prudencia, ¿verdad? De, no ser imprudentes, ¿verdad? Dice, vamos a ver por eso los dos tipos de personas, ¿verdad? La imprudente y la prudente. Entre una persona que es precavida, ¿verdad? O que espera, o que toma tiempo para pensar las cosas, para hacerlas pues con la guianza de Dios, para hacerlas con esa paciencia, ¿verdad? Que se necesita. Y una persona descuidada, una persona que se avienta, así como decimos en México, como el borras, porque era un programa de un señor que hacía todas las cosas a él como caía. Y pues no, ¿verdad? Es una manera imprudente de hacer las cosas. Y pues hay mucha diferencia en el tipo de edificación que se levantan entre estos dos tipos de personas. Y Jesús lo menciona, pues por ejemplo, aquí ya lo tenemos en Mateo 7:24 al 25, habla acerca dice en el versículo 24, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida o prudente, ¿verdad? Que construyó su casa sobre piedra firme o sobre roca firme, dice en otras versiones de la Biblia, ¿no? Entonces, aquí en la traducción del lenguaje actual dice sobre piedra firme, pero es sobre roca firme también. Dice, vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme o sobre roca firme. Pero el que escucha lo que yo enseño, dice Jesús, ¿verdad? El que escucha lo que yo enseño y lo hace, y hace lo que yo digo, perdón, es como una persona, y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. ¿Sí? Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Entonces, un hombre puede tener mucho conocimiento, puede saber muchas cosas, puede ser una eminencia en conocimiento, pero necesita también de la sabiduría de Dios, necesita la sabiduría de Dios
para que le pueda dar una buena aplicación a su conocimiento, ¿no? Entonces, pues es muy importante esa sabiduría de Dios que Dios nos está manifestando en esta mañana y nos está hablando acerca de esa prudencia y de ese compromiso que tenemos con Dios de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, y esta es su voluntad, ¿verdad? Que edifiquemos su casa, nuestra casa sobre la roca. Y cuando hablamos de casa, hablamos de muchas cosas, ¿no? Que es sí, una edificación, nuestro hogar, pero también nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras cosas que hacemos son importantes que pongamos en manos de Dios, ¿verdad? Que lo pongamos sobre esa roca firme antes de dar ese siguiente paso, ¿no? Entonces, cuando las personas se basan en sus propias capacidades y recursos sin tomar en cuenta a Dios, son como ese hombre imprudente, o sea, nos volvemos imprudentes, nos volvemos mal hechos o nos volvemos pues hasta flojos, ¿no? No lo hacemos o lo dejamos de hacer o no pasa nada y al final sí pasa, ¿no? Porque no se hizo como debía hacerse desde un principio o en el tiempo que era o todo esto. Entonces, conocemos muchas cosas, ¿verdad? Ya algunos más maduros, algunos más jóvenes, pero vamos viendo que las cosas tienen que tener una secuencia prudente, ¿verdad? Entonces, cuando como personas nos basamos en nuestras propias capacidades y recursos sin tomar en cuenta a Dios, somos como ese hombre imprudente. No ponemos, no pensamos, no dejamos que Dios intervenga en nuestros asuntos, en nuestros planes, en nuestros proyectos, y eso no, pues no nos lleva a buen término, ¿no? Entonces, lo hacemos así por hacerlo, o por inercia, o porque pues no había de otra, ¿verdad? Pero cuando como personas nos basamos en Dios o le damos ese tiempo a Dios de entrar a nuestra vida, entrar a nuestros planes, entrar a nuestros proyectos, las cosas van a ser muy diferentes, ¿no? Si no lo has comprobado, lo podrás comprobar o tal vez ya has visto que así es, ¿no? Entonces, es tomar en cuenta a Dios, como ese hombre prudente, no como ese imprudente o ese hombre imprudente o tonto, ¿verdad? Porque su obra de la persona imprudente no va a prevalecer, o sea, va a estar mal detenida, mal sostenida, no va a tener una base o una firmeza, ¿no? Y hablamos de la roca firme que es Jesucristo, ¿no? Entonces ahí es donde como personas entendidas de Dios podemos saber que es donde está nuestra esperanza y el bien que necesitamos para nuestra vida. Entonces, pues es muy diferente, ¿no? Estar confiado en Dios a no confiar en Dios. Y lo sabemos y lo vivimos y lo experimentamos y lo conocemos. Entonces, así es, ¿no? Entonces, hay esas dos clases de personas y como personas tenemos la legítima aspiración de lograr algo en la vida, ¿verdad? O sea, yo creo que todos tenemos un plan, tenemos así como un sueño, tenemos como una promesa de Dios que se va a cumplir, que se está cumpliendo y aspiramos a determinadas metas y trabajamos por ello, ¿no? Entonces, es muy bueno todo eso, porque eso también nos lo pone Dios en el corazón, ¿verdad? Que vayamos hacia allá, que busquemos ese bien y también para bendición de todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces Jesús nos ilustra su enseñanza por medio de la comparación entre dos tipos de personas, ¿sí? Entonces, esos dos tipos de personas de las que hemos estado hablando, ¿verdad? Que construyen dos tipos de casas. Y nos dice que construyamos entonces sobre roca firme, ¿sí? Entonces, ahí decidimos, soy persona, qué clase de persona soy, qué es lo que quiero, hacia dónde voy y que le estoy dando como mi vida, mis recursos, todo lo que sueño, lo que pienso, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Dios, a Dios, ¿no? Para que sea yo esa persona prudente. Dice, ¿han visto ustedes la devastación de las casas construidas en terrenos propios donde hay cerca ríos? ¿Han visto esa devastación que hay cerca de las casas que se construyen en las orillas de los ríos, que viene la creciente y se lleva todo hasta el ganado, ¿no? Que tienen ahí, hasta los pollitos y todo se va porque está edificado en un lugar que pues no tendría que haberse edificado, ¿no? Por un tiempo estuvieron secos y algunos pensaron que jamás pasarían por ahí las aguas, ¿no? Que las aguas no iban a subir o que no iban a crecer, ¿verdad? Entonces, esa devastación de las casas, dice, entonces lo vemos y pues lo escuchamos en las noticias o vemos, ¿no? Que se desgaja un cerro, que vemos que hay arena y no es roca firme y se construye a pesar de todo sobre esos terrenos, ¿verdad?
pero todo es cuestión de tiempo para que el caudal del río o la misma lluvia, hablan del terreno, ¿verdad? Aumentan las lluvias y tarde o temprano pues suceden a veces cosas que no son agradables o que vemos y nos entristece también, ¿verdad? El ver que esos lugares se pierden, ¿no? Se desaparecen ciudades o pueblos a veces con esto, con construir en lugares que no son pues, necesariamente para construcción, ¿no? Ni siquiera son para poner ahí un lugar de habitación. Entonces, pues en México tenemos un dicho para eso, y decimos, el agua tiene memoria, ¿no? El agua tiene memoria, el agua busca su caudal, el agua busca su camino, y pues por ahí va a pasar a fuerzas, ¿verdad? Entonces, haciendo referencia de que aunque un lecho parezca seco, en algún momento el agua no lo volverá a llenar, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México a veces se inundan algunas, bueno, hasta hay unas calles que se llaman Canal de Miramontes, canal de algo, ¿no? Y pues por ahí, supuestamente, eso se llama canal, porque por ahí pasaba el agua antiguamente, pero hay ocasiones o años donde nos inunda, pero hay unos años que nos ha tocado inundaciones bastante fuertes, ¿no? Entonces, el agua tiene memoria, es lo que decimos aquí, ¿no? Entonces, el agua abre su camino y no importa lo que haya al paso, ¿no? Se lleva con ella todo, ¿no? Entonces, tenemos por eso que ver en qué terreno estamos pisando para poder construir, que de dónde está, ¿verdad? Y bueno, la prudencia con la que nos habla Jesús nos indica que para construir hay que pensar cuidadosamente, ¿sí? Para construir ya sea una casa, un edificio, algo de material tabique, hay que pensar cuidadosamente. Hay que considerar las situaciones que puedan sobrevenir y asegurarse de estar preparados para afrontarlas, ¿sí? Entonces, si sabemos que el lugar donde queremos construir afronta peligros de vientos recios, de lluvias que pueden causar crecientes súbitas en los ríos, lo prudente o lo que sería de como persona que está lista para las cosas en cuanto a su prudencia, ¿verdad? Lo prudente es buscar un terreno rocoso, un terreno de esos que no se mueven ni con los temblores, ¿no? Aquí ha habido, en alguna parte de la Ciudad de México hay lugares donde hubo algún volcán en algún tiempo y quedó la roca, y ahí se han construido muchas casas, ahí no se sienten ni los temblores, ¿verdad? Ahí cuando les preguntas cómo les fue en el temblor, porque aquí tiembla también como allá, como en Colombia, ¿verdad? Entonces, no, ni se enteran de que tembló porque está tan firme el terreno que es más leve todo el movimiento, ¿no? Entonces, lo prudente es eso, es buscar un terreno fuerte, un terreno firme, un terreno como donde estamos parados así espiritualmente con Cristo, en esa roca firme, así en nuestra vida diaria también necesitamos de un terreno firme para tener donde sostener nuestras edificaciones, que no solamente es una casa, como ya les decía, es, por ejemplo, la vida de nuestros hijos, puede ser también que estamos edificando sus vidas como roca firme, ¿no? O sea, como con la palabra, con lo que Dios habla a sus vidas. Y seguro llevará más tiempo, más esfuerzo, va a ser más dedicación, ¿verdad? Hacer esto, edificar sobre roca firme, ¿sí? Y a lo mejor no nos va a gustar mucho, pero es la única manera de realizar una construcción segura, ¿verdad? Hacer un cimiento hacia abajo, ¿verdad? Yo como no sé de construcción, cuando vi la profundidad con la que escarban para poner unos castillos y levantar tan solo una barda, no una casa, sino una barda, yo dije, ay, qué profundo escarban para poder poner firme, ¿verdad? Esa barda. Yo pensaba que la barda nomás se ponía así, como si fuera de cartón, ¿no? Pero no, estaba metida así hasta abajo, ¿no? Entonces, para que sostenga bien, para que esté bien sustentada en sus cimientos, ¿no? Entonces, si sabemos que el lugar donde queremos construir afronta peligros de vientos recios, de lluvias que pueden causar crecientes súbitas de los ríos, lo más prudente es buscar un terreno rocoso para tener de dónde sostener la edificación. Y si no hay un terreno rocoso, ¿verdad? Si está sin esa firmeza, pues se tienen que utilizar materiales los ingenieros conocen, ¿verdad? Y pueden a lo mejor hacer algo, pero pues solamente los profesionales, pero
Nosotros como hijos de Dios también tenemos que saber lo que Dios dice y hacerlo como unos hijos de Dios preparados para levantar nuestra vida, nuestras finanzas, a nuestros hijos, ¿verdad? Sobre esa roca firme, sobre hacer esa edificación. Seguro llevará, como les digo, más tiempo, más esfuerzo, más dedicación, pero es la única manera de realizar una construcción segura y con buen cimiento. Es la única manera. Que dé firmeza a la edificación completa. Bueno, va a quedar bien cimentado, o puede quedar bien cimentado y mal construido, ¿no? A lo mejor ya lo pones sobre la roca firme, pero no le pones lo necesario y sigue siendo una mala construcción, aunque esté sobre la roca firme, ¿verdad? Porque pues a lo mejor está como yo pensaba que era que no hacían profundo un hoyo para que se detuviera la barda, pero puede ser, ¿verdad? Que sí esté bien cimentado y sobre roca, pero mal construido, ¿no? Y entonces, pues, pasan muchas cosas por esa mala construcción, ¿no? También, entonces, de ahí, por eso dice, prudente, ser prudentes es edificar, tener esa paso, ese tiempo de pensar las cosas para hacerlo bien. Entonces, los que tienen trabajos relacionados con la construcción, por ejemplo, saben esto perfectamente, pero aún el sentido común y la experiencia lo demuestra, ¿no? Aún la experiencia demuestra, ¿no? Como vemos esa historia que a lo mejor muchos conocemos, ¿no? De que los cochinitos construían su casa de paja, de ladrillo y de otro material que también era el ladrillo era lo más fuerte, pero había la paja y la madera o algo así, y luego el ladrillo, ¿no? Y venía el lobo y le soplaba y los tiraba y solamente se mantuvo en firme la casa de ladrillo, ¿no? Entonces, y es una historia muy, muy edificante que viene, yo creo, de las escrituras, ¿no? De ahí la tomaron, ¿no? De la casa sobre la roca, sobre firmeza, sobre un terreno firme, que es este cochinito práctico, ¿no? El que hacía todo bien, o sea, era el más prudente de los hermanos, ¿no? Y es el único que vence al lobo, ¿no? Entonces, esa historia, ¿no? Los que tienen trabajos relacionados con construcción saben esto perfectamente, que hay que edificar sobre la roca, pero aún con el sentido común lo podemos ver, ¿no? No vas a edificar donde hay abajo un hueco, donde está, donde hay, o ¿cómo les dicen a estos? Como lugares donde hay fosas, ¿no? Entonces, esta ilustración que nos enseña Jesús, que es la ilustración que leímos en Mateo, acerca de edificar sobre la roca firme, bueno, de la construcción de una casa aplica para construir nuestra vida en un mundo pues muy, muy duro, ¿no? En un mundo muy cruel que no teme a Dios, que nos enfrenta a situaciones adversas, que son como esas tempestades, ¿no? Ese mundo cruel a veces viene sobre tu vida, ¿no? O sea, vienen esos vientos recios, esas fuertes situaciones que quieren tirarte, ¿no? Tirarte de tu fe, tirarte de lo que estás aprendiendo, de lo que eres en Dios, ¿verdad? Esa ilustración nos enseña también, ¿verdad? Lo cruel que es este mundo, que no le teme a Dios, que nos enfrenta a esas situaciones adversas que son como esas tempestades y crecientes de ríos que quieren derrumbar nuestra propia vida, no simplemente algo edificado físicamente, sino hasta nuestro interior, hasta pegarle a nuestro espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos edificar nuestras vidas, nuestras familias con sensatez y con prudencia? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues escuchando atentamente las instrucciones para edificar. Sí, y hay unas instrucciones para edificar. Para construir un edificio hay que seguir ciertos lineamientos, ¿sí? Cumplir con ciertas normas. Hay muchas personas que no les gustan las normas y se ofenden por ello. O sea, pues es que no me gusta ordenarme, no me gusta llevar a cabo un ahorro, ¿verdad? Tener ese cuidado de tener un ahorro para los hijos cuando crezcan. No les gusta edificar, no les gusta ir construyendo ladrillo sobre ladrillo, sino así como que todo como van, ¿no? Entonces, vivir al día tampoco es muy, muy sabio, ¿verdad? Así como de dejar todo para después, como estamos edificando, cómo estamos, por ejemplo, edificando la vida de nuestros hijos, ¿no? Cómo estamos enseñándoles, qué estamos haciendo, cómo estamos invirtiendo en ellos tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Para nuestros hijos,
cómo construimos, aumentamos nuestras finanzas, por ejemplo, cómo estamos construyendo en ese ahorro, en esto que queremos, en esos sueños que son a futuro, ¿verdad? También es importante, o lo que ya viene pronto, cómo edificamos hasta para salir a un lugar, para ir, para poder estar tranquilos, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas que podemos hacer como una edificación, como algo que tenemos que tener esa prudencia, que tenemos que tener ese sosiego de esperar y ver, ¿verdad? Y de aclarar las cosas con Dios, claro, con Dios en medio de todo esto, de todos nuestros pensamientos y nuestros proyectos, y cómo lo vamos a hacer. En que las personas sienten a veces aversión a las normas, a veces las personas sienten como que no, por ahí no, a mí me gusta así como más rápido y pronto, ¿verdad? En que las personas sienten aversión a las normas, no quieren decir que no quiere decir que las deban de desechar si no las aceptan, ¿no? Una casa o un edificio no se debe edificar de cualquier manera o en desorden, ¿sí? Primero se ponen los cimientos y luego se levantan las paredes y el techo y luego los revestimientos. O sea, hay pasos a seguir, ¿no? O sea, primero la base y después todo lo que viene en ponerlo bonito, en ponerle ya el yeso, a las paredes o lo que siga, ¿verdad? De lo poco que sea. Pero sí tenemos que tener esa edificación, levantar primero se ponen los cimientos y luego se levantan las paredes y el techo y luego vienen los revestimientos, ¿verdad? Hay pasos que seguir, instrucciones que escuchar con atención, ¿sí? Entonces, esa es la manera. Entonces, el hombre prudente siempre va a escuchar, el hombre prudente va a estar atento a lo que Dios dice, va a estar atento a las necesidades que hay en casa, las necesidades que hay en familia, las necesidades que hay para levantar una familia, para sostener unos hijos, para ayudar a otros, para tener buenos proyectos, todo esto, ¿no? Entonces, se ponen los cimientos, ¿no? El hombre prudente escucha. Así el verdadero creyente está interesado por escuchar a Cristo. El verdadero creyente va a escuchar a Cristo, va a escuchar esas palabras, esta comunicación que viene de parte de Dios, ¿verdad? Acerca de solo algo tan sencillo y didáctico que nos habla la palabra. Antes de correr a echar fuera demonios, por ejemplo, ¿verdad? Primero está Cristo, ¿verdad? Primero vamos a aprender, primero vamos a ser ese verdadero creyente interesado en escuchar a Cristo en primer lugar, antes de hacer cualquier cosa, antes de correr, por ejemplo, como les decía, echar demonios, antes de pretender hacer milagros en su nombre, antes de querer enseñar a otros, predicar, evangelizar o ofrecer cualquier servicio a Cristo, primero lo que tenemos que hacer es escuchar a Cristo, ¿sí? El verdadero creyente hace esto, el verdadero creyente está interesado en escuchar a Jesús, a saber lo que quiere Dios. Y su prioridad no son las cosas o las situaciones o resolver esto y aquello de todo mundo, si primero no está, ¿verdad?, ahí en esa intimidad con Dios. Su prioridad no son las cosas que ¿qué puedo hacer por Cristo? Sino su relación con Cristo, y además Cristo es el que enseña, ¿verdad? Nosotros no vamos a meternos a hacer 1000 cosas si primero no estamos edificados sobre la roca, ¿sí? Por eso dedica tiempo para escuchar a Jesús, para escuchar a Dios, dedica tiempo para poder saber qué quiere Dios que tú hagas, ¿no? Cualquiera pues dice que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice la palabra, en lo que leímos acerca de lo que estamos hablando de estas dos clases de personas, ser ese hombre prudente. Hay que escuchar antes de hacer cualquier cosa. Escuchemos a Dios, démosle ese tiempo a Dios, ¿sí? No corramos en nuestras emociones, en nuestros propios sueños, en nuestro propio querer hacer las cosas, si antes no hemos puesto en las manos de Dios, ¿verdad? Esos proyectos, esas ideas, esos sueños, esos anhelos, todo esto, ¿no? O sea, que vengan las promesas de Dios a nuestra vida y nosotros podamos entender cómo Dios las está cumpliendo, cómo Dios las va a cumplir
que podamos ver cómo Dios está trabajando con nuestra vida, cómo está haciendo que nuestra vida sea edificada por Él, ¿no? Y para Él sea nuestra vida también. Entonces, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a ese hombre prudente. Esto lo está diciendo Dios a nuestra vida en esta mañana. Hay gente que no sabe escuchar y se apresura a hablar sin considerar siquiera lo que dice, ¿verdad? Pero un verdadero discípulo de Cristo que quiere edificar su vida sobre la roca, debe estar escuchando atentamente las instrucciones para edificar. Tiene que estar escuchando esas instrucciones. ¿Dónde están? Pues están en la palabra, están en estos versos de Mateo que leímos, ¿verdad? Y tienes que escuchar esas instrucciones, ¿verdad? Son instrucciones de Dios, el creador, el que te hizo, el que tiene el manual de cada uno de los hombres sobre la tierra, de cómo nos movemos y qué hacemos y todo. Él es, ¿verdad? Es nuestro hacedor y Él sabe cómo tenemos que vivir y sabe, por eso nos da estos consejos y nos habla y se comunica con nosotros. Y hay gente que no sabe escuchar y se apresura a hablar sin considerar lo que Dios dice. Pero un verdadero discípulo de Cristo que quiere edificar su vida sobre la roca debe estar escuchando atentamente las instrucciones, ¿sí? Las instrucciones de Dios, lo que dice su palabra, lo que viene cada día a decirnos Dios, ¿verdad? Porque vivimos día a día bendecidos por Dios, nos levantamos y damos gracias a Dios y Dios nos habla y Dios se acerca a nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí un ejemplo, ¿verdad? Esta mañana Él se está comunicando con nosotros, ¿verdad? Entonces, siguiendo las instrucciones para edificar, sigamos las instrucciones que van a edificar nuestra casa en completo, no solamente en cimientos, ¿verdad? Sino también en valores, en amor, en ese fruto del espíritu. Imagínense todo lo que se puede edificar en un hogar. Dentro de casa es donde nos fortalecemos, donde nos paramos sobre la roca firme, porque ahí aprendemos valores, porque ahí aprendemos el amor, porque ahí aprendemos el respeto, la honorabilidad hacia nuestros padres, hacia nosotros mismos, lo que Dios habla en nuestras vidas. Todo lo que se puede edificar no es solamente cimientos, sino es una vida plena, una vida completa, una vida abundante, una vida llena de Dios que edifica, que se levanta, ¿verdad? Por escuchar estas palabras de parte de Dios, por escuchar, como en este día o como otros días que tú has hablado, has escuchado, ¿verdad? Obedezcan el mensaje de Dios, dice en Santiago 1:22 al 24 en la traducción del lenguaje actual, dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quienes se miran en un espejo, tan pronto como se va, se le olvida cómo era, ¿sí? Entonces, la palabra, si te pones el espejo, te ves, ¿verdad? Y te vas y se te olvida. Y así dice, obedezcan el mensaje, o sea, vean la palabra de Dios. Y si la escuchan, que no se les olvide, obedézcanla, ¿sí? Porque si se van y no obedecen, pues es como si verte en un espejo, te vas y se te olvida cómo eras, ¿verdad? Entonces, pues tengamos esto en mente, ¿verdad? Tenemos que escuchar la palabra y llevarla por obra, hacerla una realidad en nuestra vida. Solamente no basta con oír, sino escuchar atentamente. Oír es una cosa, escuchar es otra, ¿verdad? Oyes, ahorita pasó por aquí un camión, se oyó el ruido, ¿verdad? Nada más lo oí, ¿sí? No escucho atentamente porque estoy aquí dentro de la clase, dentro de este tema, ¿verdad? Dice, sin escuchar atentamente, dice, no basta solamente oír, sino escuchar atentamente. Escuchar es a lo profundo, a más allá de oír, de solo escuchar el canto del pájaro o lo que sea. Si estás escuchando a Dios, lo estás escuchando con todos tus sentidos, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Cómo escuchamos, verdad? ¿Cómo escuchamos a las personas? ¿Solamente oímos ruido de la gente o los oímos a ellos? ¿O escuchamos su corazón o escuchamos lo que quieren decirnos, lo que quieren participarnos, ¿verdad? Acerca de lo que les pasa, o lo que sea, o solamente oímos y oímos. Es muy diferente oír y escuchar, ¿verdad? Entonces, estemos en ese escuchar a Dios atentamente para obedecer, para seguir las instrucciones que podemos oír, podemos escuchar esas palabras. Entonces, podemos oír las palabras, pero no prestar atención.
¿sí? Entonces es necesario escuchar con atención y seguir las instrucciones que Dios nos da o que da a nuestro Señor, ¿verdad? Un hombre prudente y sabio sigue instrucciones. Entonces, pues esto es lo del día de hoy, ¿verdad? Entonces, hasta aquí quedamos, ¿verdad? Y más acerca, por ejemplo, en 2 Corintios 4:16. Y bueno, un verdadero cristiano se enfrenta a la prueba hallando consuelo y seguridad en Cristo, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos concluir que edifiquemos sobre la roca, escuchemos con atención y sigamos las instrucciones de Cristo para afrontar las pruebas de la vida. Entonces veremos nuestras vidas en la eternidad con Cristo, como aquella casa que no cayó, aunque recibió con ímpetu el ataque de la lluvia, los ríos, los vientos que trataron de arrancarla desde los fundamentos, pero no fue posible porque no estaba fundada sobre la roca. Entonces, pues, muchas gracias. Bendiciones, nos vemos pronto y que Dios nos mantenga firmes en esa roca que es Jesús. Hasta pronto.